La Biblia tiene una pregunta una respuesta para cada pregunta, ¿verdad? Los tiempos que vivimos, a todos los cristianos nos deberían llevar inmediatamente a un pasaje de la Biblia, que no hubiera necesidad de que nos lo recuerden, sino que inmediatamente nosotros mismos fuéramos a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice. Y hoy estamos en una época medio difícil, conocida por todos, y la palabra de Dios allá en Mateo 24 dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondió Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo eso será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero nos llama la atención el inicio del pasaje, cuando los discípulos fueron a hablarle, mostrarle los edificios del templo, orgullosos de las construcciones que había entonces. Y el Señor les contesta: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hubo un silencio mientras se iban al monte. Y allá en el monte, los discípulos le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos inmediatamente captaron. El Señor dijo nada más: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Pero ellos pensaron más allá y preguntaron, hicieron esa triple pregunta diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y les advierte: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego empieza la lista: oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias en todos los lugares. Todo esto, principio de dolores. Habrá pestilencias, pestes, enfermedades raras que surgen de la noche a la mañana. El Señor dijo: habrá muchas. Y esto lo menciona cada momento en que hay oportunidad. Pero los discípulos preguntaron: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y entonces el Señor dice, entre todas ellas, varias cosas que han de presentarse antes y que estamos ya tan acostumbrados que ya ni nos preocupan. Por ejemplo, guerras y rumores de guerras. Estados Unidos atacando a Venezuela, y allá en Oriente atacándose allá unos a otros, y surgen pronto las armas de guerra, las armas destructoras que destruirían en un rato todo. Y eso ya no nos preocupa, porque ya lo oímos muchas veces. Pero la lista que el Señor Jesús hace también menciona las pestes
estas enfermedades. Y dice, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Entonces todo lo que está pasando ahora, lo que vivimos en este momento, es una de las señales de la segunda venida de Cristo. El Señor ya viene y está mostrando sus señales, y cada vez vemos más señales de su regreso, pero particularmente esta. Y en la advertencia que el Señor hace es, mirad que no os turbéis, mirad que no os asustéis, mirad que no tengáis miedo, porque eso es lo primero que viene cuando uno ignora lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia allá en Hebreos que el diablo usa esa arma, la arma del miedo. Él le gusta infundir el miedo. Por eso las noticias ahorita no hablan de otra cosa más de lo que estamos pasando, y dicen lo que tenemos que hacer y muchas cosas, muchas providencias que no están por demás. Pero todo esto lo hacen para infundir miedo, y lo hace el diablo porque quiere tener a la gente sujeta a través del miedo. Por eso el Señor dice, mirad que no os turbéis. Y nuestra turbación, nuestro temor, sería menos si conociéramos lo que dice la palabra de Dios. Y aquí la palabra del Señor está hablando acerca de las señales de su venida, que a su vez viene consigo el fin de los tiempos y la destrucción de todo, porque son tres cosas que venía en aquella pregunta. Por eso el Señor, cuando hablaba con sus discípulos y que los encontraba asustados, les decía, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? A Pedro le dijo cuando él sentía hundirse, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahorita podemos escuchar la voz del Señor también. ¿Por qué tienen miedo? No tengan miedo. Porque eso es al contrario, es una señal hermosa de la segunda venida de Cristo Jesús. Cuando Él venga, será todo diferente. Pero antes de eso, tenemos en la palabra de Dios esas señales que la palabra de Dios nos muestra. Por eso, hermanos, es importante que conozcamos la Biblia. Con razón, el salmista empieza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Dios está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Qué importante que nos deleitemos en la palabra de Dios. Todo esto, hermanos, nos recuerda que tenemos un libro que nos alienta, que nos sostiene y que nos mantiene tranquilos y sabiendo exactamente todos los planes hermosos que el Señor tiene para con nosotros. Pero una de las cosas que el Señor dice, mirad que no os turbéis, no os asustéis, que no tengáis miedo. Repito, el miedo es la arma poderosa que el diablo utiliza, y el diablo tiene control de los medios de comunicación y usa estos para asustarnos. Pero ustedes y yo debemos estar tranquilos sabiendo que el Señor Jesucristo ya viene, nos está anunciando, nos está recordando ese momento, y con ello nos está preparando o invitándonos a estar preparados. Amós dijo, prepárate para el encuentro de tu Dios. Y ahorita tú y yo lo que debemos pensar es, ya estoy listo, ya estoy preparado para cuando el Señor Jesucristo venga. Así que todo esto, hermanos, solamente nos recuerda que Jesús viene. Preparémonos pues para recibirle.